Pues buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas en esta tarde a la presentación del libro de Milpa Corazón. Yo estoy muy emocionada, como han podido ver en las últimas semanas y meses, que no dejé de insistir en que era el máximo libro, que tenían que leerlo, que tiene los relatos más interesantes, emocionantes. Yo creo que después de Voces de Yomola Tel, que es un libro que también les recomiendo que se acerquen a él, de los testimonios más de corazón, pero también de las experiencias y que te dejan muchas cosas que pensar. Milpa Corazón es esta semilla, debería de ser la cosecha, pero en realidad el maíz mismo es una semilla que brota y que nos vuelve a dar la vida, y así nos regalan hoy esta tarde. Yo agradezco mucho a todos los que están aquí, también a los que se conectan por Zoom, a aquellos que vieron pues la organización de este evento y sobre todo a Irene, que supo decir el sí y luego a armar, pues a invitar a Adrián, también invitar a Luisa, que nos acompañaran, y hoy pues es esta red que nos encanta en el CIES, entre académicos, personas que están involucradas en el territorio y comprometidas con el accionar y el cambio, también con otros estudiantes y con profesores, y que juntos todos vamos conviviendo y vamos aprendiendo unos de otros. Entonces no es la excepción. Irene hizo el favor de invitar. Nada más les quiero dar la bienvenida y un poco platicarles el orden de la presentación del libro. Hoy nos acompaña Claudia, que ella es una de las guardianas del maíz en esta red del maíz y la biodiversidad, además de ser autora del libro y de ser parte y ser una de estas 7 guardianas del maíz, es alumna de la Magdes. También nos acompaña Luisa Daniela Esteva de la Barrera, ella es parte de Conavio. Conavio fue cómplice y matrona del libro, además del compromiso de la edición, que es preciosa, y el cuidado también de todo el libro, ¿no? Del contenido y también del diseño, que respetó mucho y que se cuidó mucho, porque luego pensamos que no debe de ser tan profesional, pero este quedó divino. Entonces, muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Y otro de los guardianes del maíz es Adrián Pérez de la Cruz, que nos acompañará virtualmente y que también nos estará contando un poco de su presentación. Y por parte del CIES está Manuel Ramírez, que además de ser presentador del libro, es el tutor y acompañante del proyecto de la red. La red está en la Magdes, representada por Irene, pero compartimos y apoyamos esta red para ver la sostenibilidad financiera. Ustedes pueden ver que la parte de la defensa, la razón de ser, la existencia misma de la red tiene todo un sentido, pero la otra parte también tenemos que abrigarla y fortalecerla para que este sea un aliento de muchísimos años, ¿no? Y que puedan los hijos de los hijos seguir teniendo estas semillas y guardando su propio patrimonio y defendiendo su territorio. Entonces, vamos a empezar con las palabras de Luisa Daniela, después vamos a poder compartir con 2 de los guardianes y Manuel del CIES nos hará el honor de hacer el cierre para después ya poder salir a comer y brindar un poco, si así fuera su gusto. Pues sin más, te dejo la palabra, Daniela. Bienvenida a la Ibero, bienvenida también al CIES. Cuando tú quieras, esta siempre es tu casa. Muchas gracias. Bien, pues yo escribí algunas palabras, a lo mejor de repente me salgo un poquito. Primero que nada, pues quiero agradecer a todas, a todos, la invitación para estar con ustedes en la presentación de este libro, Milpa Corazón, la milpa de los guardianes, que para el proyecto Agrobiodiversidad Mexicana, que es en el que yo colaboro, tiene un significado muy especial, ¿no? Y si se me salen de repente las lágrimas, compréndanme, por favor. Porque fue todo un proceso muy amoroso, sobre todo, y como de mucho cuidado, ¿no? Que intentamos ponerle todo el cuidado para que saliera lo mejor posible. Quiero darle las gracias también a Irene Nitsch, que está aquí con nosotros y que también estuvo colaborando un tiempo con el proyecto Agrobiodiversidad Mexicana, que ya está por llegar a su fin en unos meses más, a Luzbey, a María de la Flor, a María, a Adrián, a Sergio, a Ervin de la Red de Guardianes del Maíz y la Biodiversidad por permitirle precisamente esto, permitirle al proyecto Agrobiodiversidad Mexicana de la Conavio el sumar esfuerzos con estas personas para que este libro llegara a muchas manos, a muchos oídos, a los ojos y a los corazones de muchas personas, ¿no? Como es el caso de esta presentación. Se han hecho ya presentaciones en las comunidades, ¿no? Han ido caminando por distintos espacios, Irene y sus demás compañeros
compañeras, compañeros. Se ha presentado también a través de la página web de la Conavio, la página de Facebook de la Conavio y en distintos foros que ya nos comentará un poquito más seguramente Irene Nich, ¿no? Y en todos ha tenido una muy buena recepción, lo que nos entusiasma mucho porque pues de lo que se trata es precisamente de eso, ¿no? De llegar a más corazones. El camino para que esta publicación viera la luz no fue nada sencillo y Claudia Irene no me dejará mentir. Hubo más de un momento en que parecía que no lo íbamos a lograr por todo lo que implicó, tanto en cuestiones legales, editoriales, administrativas, pero bueno, no desistimos, ni ella, ni yo, ni Bernardo, que es el compañero que se encarga de las publicaciones en la Conavio, y otra compañera que se llama Irene, que es quien revisa las cuestiones legales. Y bueno, con el apoyo de un equipo grande logramos que finalmente pudiera surgir, ¿no? En el proyecto en el que yo colaboro, la Agrobiodiversidad Mexicana, sentíamos un compromiso enorme por darle la mejor presentación posible a los testimonios de estos jóvenes que pusieron su tiempo, su esfuerzo, su dedicación y, como lo dice el propio libro, pusieron su corazón para contarnos estas historias que buscan tocar la conciencia de otras personas. Como lo narran sus autores, existe una gran preocupación por lograr que las juventudes volteen los ojos al campo, ese espacio del que se han alejado por muy diversas razones, entre ellas, como lo narran en el propio libro, que esta actividad ha sido vista como una actividad para personas de escasos recursos, lo que está ligada con el tema de la pobreza, cuando en realidad en las milpas hay una gran riqueza, ¿no? Una gran riqueza que debemos seguir conservando. Y bueno, hay que crear las condiciones para que ese regreso al campo ocurra y es una tarea colectiva. Toca a los gobiernos impulsar la actividad agrícola, evidentemente, a las instituciones educativas, el formar juventudes en áreas que fortalezcan el trabajo que han realizado tradicionalmente las familias campesinas y a la ciudadanía en general, valorar el enorme esfuerzo de quienes día con día trabajan en el campo y llevan a nuestras mesas los alimentos que consumimos o que deberíamos consumir porque nuestras dietas han estado cambiando mucho a lo largo del tiempo. Y por supuesto nos toca también como sociedad el elegir consumir estos productos que ellos producen a un precio justo, ¿no? Y precisamente con este fin, la Conavio ha apoyado también a un grupo de redes alimentarias alternativas que están a lo largo del país para que se pueda alojar dentro de la página de la Conavio un mapa en el que podemos ubicar dónde consumir estos productos de los que estamos hablando y que vienen directamente de productores, ¿no? Entonces les invito también para que en algún momento consulten este mapa que está en la página www.biodiversidad.gov.mx y solo hay que poner en el buscador "sé un consumidor responsable" y ahí lo pueden ubicar. Y bueno, pues quienes trabajamos en el proyecto Agrobiodiversidad Mexicana, que es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y tiene como agencia implementadora a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, quisimos poner nuestro granito no de arena, sino de maíz, con la publicación de este libro y con muchas otras acciones que desarrollamos durante los casi 5 años que ejecutamos este proyecto en los estados de Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Ciudad de México y Yucatán. Y bueno, parte de los resultados es esta colaboración con la RECMAVI. Uno de esos materiales fue generado precisamente gracias a esa colaboración, ¿no? Con el estado de Chihuahua. Y bueno, decía yo hace un ratito que este libro aborda el tema de las juventudes, del interés de voltear los ojos nuevamente al campo, pero también hay otros temas que toca con un interés muy especial y uno de ellos es el de la participación de las mujeres en la conservación de la agrobiodiversidad que se genera dentro de las milpas. Y ese es un eje también para el proyecto en el que yo participo. Hace un poco, ¿cuánto? Como un mes, un cachito más, tuvimos la posibilidad de encontrarnos en un evento que se llamó Encuentro Nacional de Mujeres que participan en la conservación de la agrobiodiversidad.
Y tuvimos la fortuna de escuchar las voces de estas mujeres, de algunas compañeras de Chiapas también, y de presentar también ahí de alguna manera el libro, ¿no? Y de seguir intercambiando información de lo que hace cada una, de cómo contribuimos desde diferentes ámbitos, algunas desde el campo, algunas desde la academia, otras más desde las instituciones gubernamentales, unas más desde organizaciones de la sociedad civil, pero todas formando esa enorme red de mujeres que estamos haciendo algún esfuerzo por conservar esta agrobiodiversidad. Entonces, dentro del libro se narran varias historias de la participación de las mujeres en el campo, de cómo hacen esta selección de las semillas que se van a utilizar para el cultivo, qué platillos se van a preparar con estas semillas que ellas mismas han cultivado, cómo se conserva la gastronomía, en fin, una serie de acciones en las que las mujeres participamos o hemos participado a lo largo de la historia y que su papel es central dentro de esta conservación. Entonces, ese es otro de los puntos que se abordan dentro del libro y que a nosotros nos da mucho gusto que tenga esta generación, que tenga esa mirada, que tenga esa perspectiva de género para el momento de redactar el libro. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, solo quiero comentar que también, bueno, se toca, otro de los temas que se toca es el cambio en las dietas tradicionales por el consumo de alimentos ultraprocesados que dañan la salud, ¿no? Y que es un punto en el que también nos interesa mucho hacer énfasis, en el que también estamos trabajando desde la CONABIO para crear algunas canastas regionales del bien comer, que se llaman, que lo que nos interesa es rescatar esos alimentos tradicionales y esa información también la podrán consultar en la página. Hay también, evidentemente, pues un énfasis en el tema de los aportes de los pueblos celtal, Tojolabal, Zoque, Mam, Chimbombo y de la región frailesca, que evidentemente sin esos aportes pues no podríamos haber logrado eso, no podían haber logrado esta conservación. Un punto más que se toca es el intercambio de semillas que ha permitido conservar desde hace miles de años esta diversidad con la que contamos. En México hay alrededor de 60 razas de maíces nativos y también pues, una gran diversidad de ellas se encuentra en Chiapas y esas ferias que se hacen, esos intercambios que se van dando de comunidad en comunidad han permitido que las tengamos todavía presentes en el campo. Quiero únicamente pues ya comentarles que quienes quieran tener este libro de manera electrónica pueden consultar la página de la biblioteca de la CONABIO, que es biblioteca.biodiversidad.gov.mx, y de ahí descargarlo de manera gratuita, y no solamente ese libro, sino muchos más materiales, entre ellos carteles, y visitar también la página web para poder adentrarse un poco más en este tema de las milpas, de la agrobiodiversidad y pues seguir trabajando desde cada quien desde su trinchera para que esto pueda continuar, ¿no? Quiero agradecer nuevamente a las autoras, autores del libro y a quienes todos los días desde distintas trincheras contribuyen a mantener vivo lo que llamamos el corazón de la agricultura mexicana, que son las milpas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Conocer el proceso institucional en complicidad con las y los guardianes es muy interesante. Y aprovechando, tenemos en línea a Adrián, que es otro de los guardianes del maíz, pero lo veo ya, después ya no lo vi. No sé si está por ahí. ¿Tú lo ves, Irene? No. ¿Verdad? No. No, bueno. Si quieren podemos tener oportunidad 2 minutitos para que él se reconecte. ¿Cómo estará con otro nombre? Perdón. Y entonces le daría, no estaba con su nombre. Ya. Entonces, Irene, si quieres tú tomar la palabra para hacer la presentación y mientras conectamos con Adrián. Bueno, pues, muchísimas gracias. Hola, pues me da mucho gusto, me escuchan bien, ¿verdad? Pues sí, como contaba Daniela, fue una experiencia muy buena porque lo primero que hicimos fue escribir
antes de pasar todo el proceso institucional, porque creo que a veces la administración puede desmotivar la escritura, ¿no? Por lo que requiere, pero bueno, lo logramos. Entonces, lo primero que hicimos fue escribir, fue dedicar durante pandemia, aprender a escuchar a nuestros abuelos, a nuestros padres, de poder sentarnos y que nos contaran lo que habían hecho y las luchas que han hecho para seguir y lograr que una actividad tan importante como es la de transformar con las manos y poder obtener alimentos es increíble poder tener ese espacio porque a veces no lo tenemos. Tenemos mucha prisa de muchas cosas o de llegar a algún lado que a veces detenerse y poder escuchar y eso también poderlo escribir y digerir y poder escribir después ha sido una gran oportunidad que yo creo que la verdad es que en eso agradecemos a Conavio porque sí tuvimos esa oportunidad de hacerlo y finalmente pasar todo lo que nos contó Dani. Entonces, pues sí, tres años en esto. Y bueno, pues les quiero compartir un poco también ahora más bien del contenido del libro. Como decía, somos 7 autores de diversas regiones, cada uno pudo hablar con su padre, con su madre, con su abuelo. Algunos al finalizar el libro fallecieron, hay fotos ahí de algunos abuelos que ya no están, pero finalmente pudieron contar y decirnos, por ejemplo, para mí el ver que tenemos 70 años de una relación con las haciendas. Yo no había pensado en haciendas, que era una hacienda, pensaba que eso ya no existía y los tojalabales nos contaron cómo vivieron la relación de las haciendas, o como la frailesca también tenía haciendas y cosas que fuimos como haciendo, armando un rompecabezas de la milpa del Estado, ¿no? Cómo ha sido la dinámica, los retos que han tenido, la migración hacia las zonas cafetaleras y a pesar de eso han seguido conservando el conocimiento de algo que les da mucha energía, mucha capacidad de poder estar en el territorio, porque es la capacidad de moverse entre las montañas, conocer las plantas, los animales, sostener a la familia. Y con eso pudimos recordar y tener, pues el libro fue, cuando empezamos a escribir, era a quién escribimos el libro. Por eso no tiene como citas de datos más bien dijimos, ¿a quién escribimos? Se los escribimos a los jóvenes, a las nuevas generaciones, se los escribimos de una manera desde el corazón y con eso avanzamos y pudimos darle el contenido al libro, ¿no? Nos hicimos preguntas también, ¿a quién? ¿Cómo le vamos a lograr? Y lo que decía Dani, hacerlo amorosamente. El libro, algunos tenían, como decían, esta idea de la hoja en blanco, no sabían cómo por dónde empezar, pero finalmente fueron avanzando todos. Para nosotros, este libro, decíamos también, ¿a quién convoca? Cuando lo fuimos presentando y hemos tenido la oportunidad de presentarlo, ¿a quién convoca? Pues la milpa convoca a las personas que están a favor de la vida, de la alimentación, de la soberanía. ¿Por qué? Porque nos permite estar en el territorio, porque no todos tenemos un sueño y algunos tenemos el sueño de estar en nuestro territorio. Pero tenemos por otro lado el reto, pues como cuenta el libro, el tema de la migración forzada, ¿no? ¿Por qué aparecen narraciones de mujeres? Porque los hombres son los que se van hacia la mano de obra barata, hacia Tijuana, hacia otras partes del país o hacia el norte, ¿no? También van cruzando. Y las mujeres, pues, es la milpa, es el tejido comunitario, es la alimentación de la comunidad, es el cuidado de los niños y mucho se marcó en la pandemia, ¿no? Mucho intercambio. Algo que me acuerdo que decían en pandemia, esto de cómo se cuestionaba el tema de la dispersión, y ahora eso nos ayuda en pandemia, en las comunidades, porque son comunidades que pueden estar dispersas y vivir familias dispersas, pero al lado tener una milpa, ¿no? Tener el maíz, tener el frijol, tener la calabaza, y eso sostuvo mucho a las comunidades durante pandemia también. Y también a los que retornaron, ¿no? A los que retornaron, porque me recuerdo cuando empezó,
Y estábamos escribiendo y algunos estaban recibiendo a gente de Tijuana o de Península o del norte o personas enfermas y había que cuidarlas. Y entonces habían muchas plantas que podían estar, o principalmente el temazcal, ¿no? El temazcal ayudó mucho al tema de la salud durante pandemia también. Entonces todo esto pues nos ayudó de repente un abuelo nos dijo que la palabra camine. Y para mí era una frase, ¿no? Para mí es una frase que nos decía, cuando dijo que la palabra camine era esta capacidad de hacer congruente con lo que dices, con lo que dices, con lo que piensas y con lo que dices y con lo que actúas. Y entonces nosotros dijimos, qué tarea nos dejaron bien, pues tener esa congruencia, ¿no? Y dijimos, wow, y fuimos entendiéndolo poco a poco, porque cuando fuimos a presentarlos, eso nos fue decir, porque esa congruencia no es fácil ahora, ahora tenerla, conservar las especies, tener una diversidad importante, no es fácil, ante también, por ejemplo, la compañera de Teopisca, Luz Bey, una palabra que provocó un ruido fue que se sentían en una de las haciendas, pues que eran esclavos, y fue una palabra como de, ¿cómo se va a decir eso en el siglo XXI? Pues sí se sentían así, ¿no? Se sentían así y era como una reflexión también para nosotros, cómo nombrábamos las cosas. Y ellos finalmente pues cuenta por qué se llama la independencia el pueblo, porque se independizaron de este cacique y finalmente lograron formar su propio territorio y a partir de eso poder poner las semillas. Otra compañera en la región Soque nos presentaba cómo los fenómenos naturales afectan al desplazamiento y eso los hacía que tenían que irse, por ejemplo, el Chichonal, no sé si recuerdan, si el volcán Chichonal en el 83 creo, hace una erupción y hay un desplazamiento de la población y se van hacia la región selva, hacia otra región, y lo primero que le entregan son las semillas para adaptarse, las semillas del maíz. Entonces todo eso, pues no lo veíamos hasta que pudimos dar esa amplitud a lo que significaba la MIPA y esas conversaciones que teníamos también nos hacía mirarnos entre nosotros. Creo que eso fue un gran ejercicio también para nosotros, mirarnos entre celtales, tojolabales, compañeros que decían que somos MAM, tenemos que, creo que acabamos de cumplir 100 años de ser mexicanos, porque éramos guatemaltecos. Y no recordábamos, por ejemplo, eso cuando los MAM dicen, es que veníamos del conflicto de la guerrilla y ahora con la milpa nos pudimos adaptar a este territorio. Entonces nos hizo recordar también cómo nos hemos ido haciendo, somos parte de México, pero también una gran parte de Centroamérica. Y una experiencia que tuvimos, por ejemplo, en Estados Unidos cuando presentamos el libro, pues decíamos que era para jóvenes, pero recordó mucho cuando lo empezaron a leer y empezamos a hacer prácticas de la nixtamalización, pues recordaron más bien sus propias historias, la generación de padres que dijeron, yo tengo un recuerdo de lo que yo fui, recuerdo que hasta la cónsul decía, yo recuerdo haber ido a cortar elote y recuerdo esto y recuerdo mucho, pero tenían como al escribir y leer la milpa nuevamente, recordaron sus historias con sus abuelos y dijeron, esto es lo que sí hacemos, porque también hay un temor a la agricultura de monocultivo, que explota, que trabajan muchas horas y también en el libro contábamos cómo sí te vas a la milpa, pero también caminas en la milpa y conversas con tus abuelos y comes con la familia y tienes la capacidad de compartir también con la comunidad. Y entonces ellos recordaban cómo sí tenían un temor a cierto tipo de agricultura, pero no era la milpa, es otro tipo de agricultura al que todos sí corremos. Explotación, las jornadas de trabajo, no hay sombra porque no hay diversidad. Entonces todo eso lo fueron como aclarando, ¿no? Por ejemplo, eso fue bien interesante que nos podían decir ellos, ok, entonces hay dos tipos de agricultura que a veces en mi memoria tengo una y finalmente está esta que me rodea, porque nos tocó ir a las zonas agrícolas
y presentarlo y para ellos decir, para ellos fue como esto de Milpa Corazón, sí, dijo, era como recordar y también fuera como un momento muy difícil porque recordar lo que dejé y recordar que ya no puedo comer eso, les daba mucha nostalgia, mucha nostalgia de no poder tener acceso a tu cultura y a tu alimentación, porque a partir todo esto nos hizo reflexionar y mirar que la milpa aporta, pero también estamos en una carrera o en paralelo a el control de 5 empresas transnacionales que controlan las semillas y a partir de controlar la semilla, pues controlan la cultura, controlan la alimentación, controlan muchas cosas más. Por supuesto que tenemos que innovar en cosas o tener que colocar la tecnología, pero yo creo que algo muy básico que hoy están controlando es nuestra alimentación, como hoy en esta, decía mi madre, en esta gran ciudad. Y bueno, pues después se presentó también en la India, en Argentina, y en las comunidades también, y ha sido muy positivo poder hacerlo. Digo, la esencia del libro ha sido hablar desde el corazón y mirarnos entre nosotros, entre la importancia de que lo que hacemos y los que estamos involucrados en esto es algo tan importante y cómo honrarlo, ¿no? Hacer con las manos los alimentos. Nos preguntaban, a veces hay gente que no, en Estados Unidos, ¿y hay ingenieros? ¿Hay gente que se dedica a producir alimentos? Ay, mira, no sabía. O de dónde viene tal cosa, ¿no? Muchas cosas que no sabían y digo, y los mexicanos recordando el nopal, bueno, la presentación del libro aquí va a ser breve, pero allá era de un día completo, porque querían platicar de sus historias, porque también decían que era una estrategia de sobrevivencia. Ocultar tu cultura, tu alimentación es una forma de sobrevivencia. Pero estando en el propio territorio mexicano, ¿por qué ocultar? ¿Por qué ocultar la diversidad? ¿Por qué ocultar la riqueza? ¿Por qué ocultar lo maravilloso que es este país? Y sentirse tan contentos de poder ver esta diversidad y cómo nuestros abuelos se sintieron orgullosos dándonos de comer y dándonos la vida para hacer lo que hoy somos cada uno de nosotros. Así es que muchísimas gracias a todos y a los interesados en la buena alimentación y en la salud y en la soberanía y en nuestra cultura y en este bello país. Gracias. Gracias, Irene. Yo no voy a resistir la tentación de contarles que yo en 2021 conocí a Irene, llegó, quiero hablar contigo. Dije, ¿por qué quiere hablar conmigo? Una guardiana del maíz y me dijo, yo soy antropóloga, pero me he dado cuenta que en el caminar necesitamos otras cosas, así es que me voy a meter a la maestría. Y dije, claro que sí, vamos viendo y caminando juntas en esto. Y en este tiempo que hemos compartido, también ella se ve chiquita como nosotras, como muchas de aquí presentes, pero tiene una valentía y tiene una fuerza templado por el carácter y la experiencia que también proyecta el estar respaldada y compartir toda la comida que has compartido con tus compañeros y todos los pasos que has compartido y recogido de tus ancestros. Entonces también quiero reconocerle la valentía y agradecerle también la generosidad de compartir eso con nosotros, como sí es con sus compañeros y ahora a través de sus palabras. Muchas gracias, Irene. Y ya está Adrián en la sala de Zoom. Si pudieras, si quieres abrir tu cámara, si puedes, y tu micrófono, y te daría la palabra para que continuaras con la presentación. Adrián Pérez es parte de la red y también es uno de los autores del libro. ¿Nos escuchas, Adrián? Bueno, Ahí ya te escuchamos. no me permite poner la cámara.
quieres, si la apagas y la vuelves a prender, o con la flechita hacia arriba y te fijas si hay otra cámara que tengas conectada a tu sesión, porque nosotros te tenemos como coanfitrión. Adrián, ¿puedes probar con alguna? Ándale ahí. Ay, no, no puedo. Ahí te escuchamos, Adrián, pero no podemos ver tu cámara todavía. Es que no me da eso a poner la cámara. No sé por qué. Ya. Adrián, me parece que es algo como con tu cámara, porque nosotros ya tenemos todos los accesos, pero si quisieras compartir algunas palabras con nosotros o ver en donde tienes la camarita, hay una flechita hacia arriba y generalmente ahí te salen como las configuraciones de video. Pero ahí ya te escuchamos. ¿Tú nos escuchas, Adrián? Más bien no. Sí los escucho. Más no, la cámara es la que no me da como el acceso para lograr. Si quieres a través del micrófono compartir algunas palabras y si no, puedo ahorita conseguir el número telefónico y tal vez será más fácil que te conectes por teléfono si es que lo que es el problema es el internet de donde estás. No, más bien viene sin internet porque por teléfono se lo va a complicar un poco más. Bueno, especial para que para continuar. Bueno, pues es un gusto estar acá en esta presentación del libro Milpa Corazón. Pues me presento nuevamente, pues mi nombre es Adrián, pues yo soy parte de la red de guardianes y uno de los autores de este libro que en este momento pues se les va a presentar que no solo fue escrito con las manos, sino que también fue escrito con el corazón, porque como muchos sabemos, pues en el corazón están nuestros sentimientos, nuestras formas de amar, nuestras formas de conocer y colocar también los valores importantes de cada uno en sus comunidades, que hasta el día de hoy vienen conservando y practicando algo muy importante de lo que habla este libro, que son las milpas, cada una de las milpas que están en cada una de las regiones que escribió cada autor. Porque nada, cada, cada autor, bueno, pues están vinculadas con la milpa, con el Caltique, Arlajen, Tojolabal, la milpa Chimbomba, la milpa Freliscana. Pues más que nada es el resultado de una serie de muchas reflexiones y experiencias desde la mirada de la comunidad, de voces de campesinos y campesinas, que más que nada relatan historias de abuelos, de padres, madres y bisabuelos, que nos permiten conectar y reflexionar algo muy positivo para los que queremos estar y estamos y queremos aprender de este conocimiento campesino y transmitir también a las nuevas generaciones. Y algo importante que nos hace
ver cuando se lee el libro, que nos hace recordar, y por ahí hay una frase que dice, recordar pues es volver a vivir, pues es un libro que para muchos nos conecta con nuestras infancias, que cuando estábamos en el campo, con recuerdos de experiencias de niños, cuando nuestros padres, abuelos nos enseñaban a sembrar, nos enseñaban a cosechar y cuidar y respetar la milpa, no solo milpa, sino que también las semillas que están presentes ahí en la milpa. Pues cada autor que escribe este libro, pues presenta una breve semblanza biográfica de sus vidas. Es ahí donde cada uno de los lectores descubrimos que los que escriben y que los que estamos escribiendo, que escribimos el libro, pues somos hijos de campesinos, hijas de campesinos y campesinas, como ya lo había mencionado, de distintas regiones de Chiapas, del Celtal, Tojolabal, del Tzotzil, el Mam, el Zoque, pues hablan voces de familia, de lo que realmente significa la milpa. Cada uno muestra un alto compromiso por la permanencia de las milpas y de que ellas lo rodean, es decir, la gran diversidad de semillas que se presenta, las relaciones comunitarias, todos esos saberes, las cosmovisión, los rituales, la ceremonia, los alimentos, la participación de las mujeres, pues todos estos temas engloba este libro, las juventudes también, y que nos permite tener una vinculación con nuestra naturaleza y que todos tenemos una relación con esto que nos une, que es la milpa. Y cuando estuvimos escribiendo, muchas veces nos preguntamos de quién es un guardián, porque y todos nos hemos preguntado eso, ¿quién es un guardián? Un guardián, y para la red es alguien que en su corazón, que por alguna manera decide seguir sembrando una semilla, una especie, esa persona que desee guardarlo, esa persona que no guarda la semilla, sino que también guarda el conocimiento y que en su momento puede transmitir ese conocimiento. Y ese guardián es ese campesino que tiene la capacidad de reproducir una diversidad de especies en su parcela. Pues otro análisis reflexivo de este libro es de que cada uno de nosotros, de los autores, reduce a la milpa, tenemos una pequeña definición, pero no es una definición académica o simplemente una definición científica, ya que el libro está escrito de nuestro corazón, de cada uno de los actores que participan. Y no solo tener ese conocimiento de que la milpa es un simple sistema de cultivo agrícola, solo cultivar el maíz en asociación con otra especie. Como muchos tenemos conocimiento que sabemos que la milpa para muchos es sembrar frijol, maíz, calabaza en asociación. Esto es más que eso, porque ahí uno de los actores, Flor, menciona, por ejemplo, que la milpa es un espacio de sobrevivencia alimentaria y también es un lugar de convivencia familiar. Es ahí donde se tejen los lazos y se crean vínculos familiares y comunitarios muy fuertes. Para la otra autora, para Luz Bey, ella menciona que es también parte de nuestra cosmovisión, nuestra medida de tiempo, el ciclo de vida que se cumple año con año, nos brinda un sentido de permanencia y de reflexión con la Madre Tierra. Es un alimento sagrado. Su proceso está cargado de significado, de espiritualidad, y es un elemento que ha tejido, unido a la familia y los pueblos originarios. Igual para la compañera Irene Denis, menciona que la milpa es una forma de vida, de relación con el territorio. Otro apartado de mucha importancia en este libro es la participación de las mujeres. En este libro pues se rescata mucho el papel de la mujer como algo central, igual que es la milpa. ¿Por qué? Porque las mujeres son quienes preparan los alimentos, es quienes siembran también, siembran la milpa. Algunas de ellas también participan en la actividad
es clave entender que las mujeres son las que han sostenido los procesos comunitarios. Muchas veces lo que ha pasado en las regiones, en la región central, pues cuando el hombre migra, pues son las mujeres que quedan sosteniendo todo este proceso comunitario de conservar la milpa, porque son ellas las que siembran, son ellas las que seleccionan la semilla, son ellas las que llegan a limpiar, llegan a cocinar. Por eso se rescata el papel de las mujeres. Y pues pues las mujeres de alguna manera son las que siguen manteniendo la transmisión también de este conocimiento de la semilla. Pues esta relación de las mujeres con la milpa, pues como ya había mencionado, es algo muy importante porque tienen la gran capacidad de elegir los modos de preparar, de formar los granos del maíz. Ellas desarrollan un conocimiento muy profundo por las semillas, plantas de uso alimenticio y medicinales, pues ellas son las grandes conocedoras de las plantas. Otro apartado de mucha importancia para este libro es rescatar un poco la participación de los jóvenes, pues hoy en día hay una tendencia de los jóvenes en abandono del campo, por eso prefieren salir a trabajar a otros estados como jornaleros, como albañiles, o incluso migran hacia fuera del país, porque siempre hay un mejor sueldo y sienten que para ellos la milpa ya no es importante y en algún momento hay una desconexión con la forma en que ven a las comunidades y cuando regresan pues ya no reconocen su lengua, pues se olvidan un poco de la forma tradicional de vivir en la comunidad, pues estos jóvenes pues cada día están más desconectados de sus familias y de sus tradiciones. ¿Y qué está pasando con estos jóvenes? Pues muchas veces esto trae preocupaciones por parte de los campesinos de edad avanzada, porque ellos se preguntan quiénes van a ser sus relevos generacionales para transmitir todo este conocimiento que se ha dado de generación en generación. Pues ellos ya no quieren estar en el campo. Estos jóvenes muchas de las veces estos jóvenes vinculan la idea de ser campesino o vivir en el campo, tienen la idea de que son pobres y marginados, cuando no es así, cuando Milpa es un espacio de aprendizaje, un espacio de pensar, de sentir, e innovar. Hay que hacer una sinergia entre la gente sabia del campo y los jóvenes, porque ellos son importantes para la conservación de los conocimientos de los abuelos y las abuelas. Se debe considerar a la agricultura como un centro de vida comunitario, no solamente de esa forma de agricultura, pues esta agricultura es la base de nuestra alimentación. Otro apartado que menciona también el libro, pues son los problemas socioambientales que causan los agroquímicos. Pues muchos de los que nos están escuchando sabemos que los tentáculos de todos los agronegocios llegan a los lugares más recónditos del planeta y el daño que causan los ecosistemas y a la salud que conlleva el uso de estos agrotóxicos, pues que prácticamente lo están promoviendo los agronegocios, pues el uso de pesticidas, el uso de herbicida, las semillas híbridas, pues hace una comparación de lo que se hacía antes, que una agricultura tradicional con ritos, con cuidados, con respeto a la naturaleza, con eso, en comparación con lo que llamamos actualmente lo que es la agricultura tradicional. Pues algo muy importante que rescata el libro, pues para muchos de los campesinos dejar reducir el uso de agroquímicos. Como en el libro lo menciona Irene, Sergio, explican con detalle las ligadas a la Revolución Verde, imponen este tipo de tecnologías modernas en detrimento a los saberes asociados a la milpa y el maíz. Pues en
En el caso mío, yo escribo de la región frailesca, desde una región que desde hace 50 años fue conocida como el granero de Chiapas. ¿Por qué? Porque se caracterizaba por una región de alta producción agrícola y ganadera, donde se tenía el objetivo central de obtener mayores rendimientos y el uso excesivo de estas prácticas agrícolas, como los plaguicidas, los fertilizantes, los agroquímicos, despojaron a lo que es la milpa y cayó en un sistema de monocultivo. Pues prácticamente perdió parte de todo ese conocimiento. Y uno de los testimonios que se menciona en el libro es que él menciona, dice, me da tristeza que los campesinos no acepten que el suelo es un ser vivo y que los estamos matando. La aplicación del sulfato de amonio es un fertilizante sintético simplemente usado en la agricultura, ampliamente usado en la agricultura, está provocando la acidez de los suelos. Pues todos estos maíces, las prácticas agrícolas, las prácticas de la milpa tradicionales, pues son un símbolo de resistencia de los pueblos originales. Pues ahí se plasmaron pues, de cada uno de los actores de cada una de las regiones como un símbolo de resistencia. Y también pues, se pone el libro como una semilla que emerge diversidad de voces y pues es momento de transmitir todo este conocimiento hacia los jóvenes para que se enriquezcan, y pues es importante seguir plasmando sobre el mundo, transmitir todo este conocimiento a quienes lo siguen trabajando y quieran trabajar. Pues gracias. Gracias, Adrián. Yo, cuando te preguntabas que quién es Guardiana, no sé si se acuerdan, pero cuando Peña Nieto vino a la Ibero, que lo encerraron en los baños, su desacreditación fue decir que no eran chavos Ibero, que habían sido traídos de otros, y se fotografiaron con su credencial y decían, yo soy el 1 de la carrera fulana, yo soy el 2, yo soy, y se juntaron 131 y el +1 era el movimiento Yo Soy 132. Entonces yo propongo que hagamos, yo soy la octava guardiana, porque al final todos los que estamos involucrados y necesitados, en muchos de los relatos yo me identificaba porque estábamos como despojados de estos pasados, ¿no? Como que nosotros tenemos esa intuición de que alguna vez tuvimos algo que ver con la tierra y queremos todo que ver con nuestros alimentos el día de hoy, pero nos despojaron de diferentes maneras en diferentes momentos y en diferentes generaciones. Entonces, yo propongo que todos seamos la octava guardiana y el octavo guardián de esta red de guardianes del maíz y la biodiversidad. Y bueno, sin más, y para cerrar, Manuel es académico de tiempo convento del CIES, además cómplice de varios proyectos sociales y de redes de economía social y solidaria, y por parte del CIES va a ser el cierre de la presentación de este libro. Así que Manuel, adelante, por favor. Gracias. Gracias, Silvia. Pues rápido, porque sin maíz no hay comida, ¿verdad? Y hay que comer. Yo los quiero invitar a leer el libro, a conocer el libro, el contenido del mismo, porque cuando menos hay 5, 6 o 7 temas muy, muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver, los voy a decir sin orden, es un collage. Podemos entender un romanticismo realista o un realismo romántico. Yo creo que en el libro se juega entre estos dos, sin caer en cuestiones de orden conservador, es decir, no es una propuesta de quedarse ahí, quedarse en la milpa, sino más bien al contrario, son en este sentido, podemos decir, son unos románticos realistas, porque están viendo un futuro, pues que cada vez lo vemos más complicado, me refiero al deterioro de la biodiversidad, ¿no? Entonces, en este libro, si ustedes la lectura como en el sentido freiriano del término,
Es decir, como una manera de todos estos compañeros que a su vez ponen la voz o traen la voz de otros más, pues es una manera de leer su mundo, ¿no? Y con esto paso a la segunda idea, que es precisamente por esto podemos decir que tiene un carácter, apenas entendí hace 2 o 3 días, el concepto de e-utopía. Esta idea de e-utopía tiene un significado muy interesante. No sé si aquí en el CIES hablamos de utopía, pero el término o el significado que yo retomo lo hago desde un autor como es este economista, premio Nobel creo, Max Neef, cuando plantea precisamente la idea de que hay que hacer visible lo que es invisible, que hay que recuperar todos aquellos microprocesos, porque allí es donde se está gestando mucho del, yo no le llamaría ya más resistencia, sino más bien mucho de las propuestas para la defensa de la calidad de vida. Esto tiene un rasgo muy particular de e-utopía, que es casi de corte anarquista, pero anarquista en un sentido positivo, en términos de libertad, y retomaría la idea de libertad en toda su connotación de orden negativo, es decir, de mi libertad frente a otro o otros, junto con otros, pero existiendo con la capacidad de que podemos no nada más elegir, sino construir. Y yo creo que la defensa, no defensa, sino la promoción, recuperación de, yo le llamaría incluso de que se trata de la lucha por el maíz, la lucha por la milpa, es una lucha biopolítica. Y como tal, pues tiene implicaciones de ese trasfondo. Y la verdad es que uno lee el texto y no encuentra uno una propuesta de ideológico-política con adjetivo. Encuentra uno una propuesta en este sentido de biopolítico, pues, ¿no? Es decir, defender a las semillas y defender igual de importante a los sujetos que se constituyen en guardianes de esta, pues es vital, ¿no? O sea, es fundamental. Esto es muy importante porque a final de cuentas, allí podemos observar en la milpa otra forma de hacer economía social solidaria y que no tiene nada que ver con las empresas. Es decir, no quiero nosotros como CIES fomentamos mucho la parte empresarial porque sabemos muy bien que mucho del futuro tiene que ver con esta acción, pero también, y de veras, si ustedes leen el texto, van a encontrar tantas acciones de orden de economía social solidaria vinculadas, articuladas a la cuestión de la milpa, ¿no? Las tradicionales que ya conocemos y muchas otras que de repente ni nos podríamos imaginar, pero que están ahí en el día a día y que están en algo más parecido, y por eso la idea de red de guardianes del maíz, de la milpa, tiene mucho sentido, porque en el fondo, una manera de explicarlo o de ponerlo de otra forma, están hablando por sus propias acciones, con o de respecto a una economía alternativa, distinta, diferente, pero que está ahí desde hace 10,000 años. Bueno, ¿cuántos años? No tanto, ¿no? ¿Sí? 10,000. Hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces el aprendizaje, imagínense ustedes, nosotros luego andábamos buscando cosas de economía social solidaria, quién sabe dónde, ¿verdad? Bueno, sí, también hay muchas experiencias, pero en casa tenemos, y como en otras partes del mundo, tenemos esto, ¿no? O sea, experiencias, y lo más interesante
que se constituyen, por último, ya para terminar, en una cuestión de que es un proyecto. No nada más el proyecto biopolítico, sino es un proyecto de economía alternativa. Y creo que ahí está, vale mucho este lema, viejo lema, aun cuando fue planteado por un movimiento campesino indígena también muy valioso, pues, cuando decían sin maíz no hay país. Yo creo que tenían mucha razón, pero casi podríamos decir que en la parte que nos toca a nosotros en Latinoamérica, México, Latinoamérica, etcétera, podríamos decir que sin maíz no hay civilización, no hay futuro, ¿no? Entonces, pues invitarlos a leer este libro, sobre todo también porque muchos de los que ya somos urbanos, pues nuestros antecedentes son, o varias de nuestras familias tienen que ver con el mundo campesino, ¿no? Entonces, sí nos recuerda mucho, y sobre todo los que vivimos en espacios urbanos, lo primero que hicieron nuestros padres fue reproducir varias prácticas de ese mundo campesino, como es la economía de traspatio, y ahí en el mismo cuarto casi, donde vivíamos en espacios como en Ciudad Nezahualcóyotl, teníamos a los cochinitos, ¿no? Y eran fantásticos porque luego terminábamos por ponerles nombre, por convivir con ellos, y definitivamente no nos los comíamos, porque ¿cómo te vas a comer al porqui? No, imposible. Pero en fin, el mundo de la milpa, el mundo campesino, nos trajo al mundo urbano, rural, pues estas experiencias sí que retomamos, ¿no? Pues nada más celebrarlo, de veras es un libro bastante interesante porque podemos ahí encontrar cosas muy profundas. Entonces, pues, a leerlo. Gracias. Gracias, Manuel. Pues parece que tenemos un reloj y yo no me voy a resistir porque nos quedan bonitos 4 minutos antes de ir a comer, porque sin maíz no hay país, pero también hay que uno hacer lo suyo. Y voy a cerrar con un fragmento que yo les decía que hay muchos momentos que yo digo, no, seguro les ha pasado, ¿no? Que ven una novela o ven un libro y yo tuve que haber escrito esto es mío, era mío. Pues eso me pasa con muchos de los pasajes que encuentro y de las narrativas que encuentro en este libro. Y quiero cerrar con uno, porque cuando yo me cuestionaba, Irene, la maestría, pero empresa social y solidaria, pero es la red. Y ella me dio la respuesta, ¿no? En este fragmento que quiero compartir con ustedes. Y con eso vamos a cerrar para ir a comer. Espero podamos comer todos juntos. Dice, es importante considerar cuáles son las políticas respecto al medio rural y minuciosamente revisar cuál es la referente actual de la política que se ajusta a las acciones presentes y vigentes de los pueblos campesinos e indígenas. Si seguimos con los lentes de la productividad y la rentabilidad, creo que podemos seguir con la miopía y por ello seguir conduciendo en el carril equivocado. Es importante revisar la manera en que se estructura la política al sector agrícola, en el que una parte principal son y somos las mujeres. Estamos en el siglo XXI y es fundamental tomar hoy en cuenta el papel de las mujeres y de los movimientos feministas en las diversas expresiones de las mujeres rurales, campesinas, obreras, agrícolas, en este presente, cuando la misma historia demanda actualizar nuestros referentes teóricos y simbólicos. Y sin más, me queda solamente agradecer y mencionar, porque creo que en las invitaciones no fuimos todos lo justos que son, y darle las gracias a los 7 guardianes del maíz, que además siguen juntos y luchando en un frente por la conservación y preservación, que debería ser la lucha de todos. Gracias, Irene, por compartir y además por la fortaleza que tuviste para no rajarte. Por Luzbey Méndez Santís, a María de la Flor Gómez Cruz, a María Sánchez Álvarez, a Adrián Pérez de la Cruz, que nos acompañó hoy, a Sergio Cruz García y a Ervin Pérez Arriaga, que en diferentes partes de Chiapas nos invitaran a sus casas, a sus mesas, a sus historias, a sus árboles genealógicos y a sus dolores, pero que con mucho corazón también nos dan mucha esperanza y la ilusión de que no todo está perdido. Muchísimas gracias a los guardianes y a los que nos acompañan virtualmente, presencialmente, también agradecerles por su colaboración. El libro está disponible, también si quieren se los podemos compartir. Que tengan linda tarde y buen provecho a todos y todas.
que iba a invitar Silvia a la comida. Sí, ¿no? Eso se entendió, ¿no? Ay, vámonos. Gracias a Tere, siempre estoy preparada. Ay, gracias, Tere. Y ahí estaba. Y les comparto, vamos a comer en la carpa para quienes quieran acompañarnos. Ah, claro. Si quieren compartir comida, creo que no sé si en la Ibero haya tortillas. Hay una. Hay Sí, un- pero no recomendables. Preguntaba Francis Turquia que cuando la milpa, hay un huerto aquí y estamos haciendo esa cosa. También les dejaron datos para seguir en contacto. Les vamos a dar en cortito por correo electrónico. Ahorita, Irene, te paso los datos de las personas. Nos acompañan de Ibero Puebla también y de otras organizaciones cómplices que no dejan de mandar felicitaciones y agradecimientos y quieren seguir en contacto con ustedes. Entonces, les voy a pasar a los miembros de la red esa información para que, si quieren, los contacten. Y por chat, Tere les está compartiendo también el PDF para los que están en línea si quieren descargarlo. Sí, claro que sí. Te lo comparto si quieres ahorita. Sí. La verdad, quedamos aquí. Ya quedamos. Ay, sí, y Adrián que no hablaba, ¿eh? Muchas gracias. Que no hablaba nada. Era el que no hablaba nada. El que no hablaba. Sí.